Hola, bienvenidos a todos y todas a la segunda clase de escritura creativa de Seattle Escribe. Estas clases han sido organizadas de una manera más o menos cronológica, no en términos de importancia de este o aquel tema, porque todos son importantes, sino teniendo en cuenta qué es lo primero que el escritor debe determinar antes de lanzarse a escribir. Obviamente uno tiene que tener ya cierta idea de qué es lo que va a contar, ¿no? Una historia. Pero una vez que tenemos ya esa idea, es necesario fijar ciertos parámetros para saber más o menos cómo vamos a enfocarlo. Y estos parámetros, en pocas palabras, son tres. Uno, determinar cuál es el público lector. Dos, determinar cuál es la voz narrativa que vamos a utilizar. Y tres, cuál es el tiempo verbal que vamos a usar para narrar nuestra historia. Por supuesto que la primera es muy obvio. Nuestro público, ya sabemos que nuestro público es un público adulto que habla español. Esa ya la tenemos resuelta, porque vamos a escribir historias, ¿verdad?, para la antología del año 2020. El segundo tema es determinar la voz narrativa. Bueno, ¿qué es la voz narrativa? La voz narrativa es la perspectiva desde la cual estamos contando nuestra historia. Es el ángulo, digamos. La voz narrativa en general puede ser la tercera persona o puede ser la primera persona. Hay otras variaciones, pero nos vamos a concentrar en lo que es más importante. A la tercera persona es cuando el narrador habla sobre algo desde un punto de vista externo. Es decir, el narrador no es parte de la historia. Es un narrador que tiene la capacidad de conocer todo, conocer lo que pasa dentro de la conciencia, del pensamiento de los personajes. Por eso se le llama un narrador omnisciente, porque puede romper esa barrera de la intimidad y conocer lo que pasa dentro de la cabeza de sus personajes, de los personajes que ha creado. Un ejemplo, la historia que escribió Adriana Batel, ¿sí?, que se llama Martina. Estoy leyendo de la página 57 de la última antología. Y el narrador o narradora, no importa si es él o ella, porque es una voz exterior, ¿verdad? Dice así: por la mente de Lupe se cruzaron los vapores de la pasión y cada uno de los aromas que tenía guardados en su memoria, los sabores que a diario se compartían en la mesa de la finca y el amor a las hierbas que le había enseñado la patrona, etc. Este narrador o narradora está penetrando dentro de la conciencia de su personaje, ¿sí? Porque dice, por la mente de Lupe se cruzaron los vapores, etc. Es un personaje característicamente omnisciente. Un detalle importante, no hay duda de que es un personaje, que es una voz exterior también, porque no hay opiniones. Este narrador está describiendo lo que sabe, pero no juzga, no entra, está detrás del telón, digamos, y tiene esa capacidad de ver el tejido interno del alma de sus personajes. Esto solo puede existir, esto solo puede suceder en la escritura creativa, porque en la vida real no podemos entrar en la mente de otra persona. No, es una intimidad que está sellada para nosotros. Solo es posible en una escritura desde una tercera persona omnisciente, narrador omnisciente. Por eso yo digo que la escritura en este sentido es mágica, porque puede pasar lo que no pasa en la vida real, es magia. Por eso llamé
al libro que estoy escribiendo, La magia de la palabra. Este es un intervalo publicitario. Ahora bien, nótese que esta palabra que está trayendo el narrador o narradora no se confunde nunca con la opinión del autor. El autor tiene que saber incluir todo lo que necesita para darle andamiento a su narrativa, pero al mismo tiempo excluirse él o ella, el narrador. No tienen nada que ver. Por ejemplo, el autor puede escribir: Arturo emigró a los Estados Unidos cuando tenía 20 años, porque sabemos que esta es una tierra de oportunidades. No, eso no funciona, eso no cuaja, porque el narrador no puede decir sabemos que... No, nada, el narrador está de afuera. El personaje sí lo puede decir. Entonces, ¿qué dice el narrador? Puede decir: Arturo emigró a los Estados Unidos cuando tenía 20 años porque escuchó decir que era una tierra de oportunidades, etcétera, etcétera. Esa es la manera en que se hace para no intervenir. Bien, estos son los narradores en tercera persona que se llaman omnisciente. Hay otro tipo de narrador de tercera persona que es cuasi omnisciente, que no lo sabe todo, que solamente recoge impresiones, escenas, describe, pero nada más. No lo vamos a analizar porque no se trata mucho de lo que nosotros estamos escribiendo, sino que es más bien para los guiones cinematográficos. Volviendo al narrador omnisciente, esto también es interesante porque crea ciertas ironías. Por ejemplo, el narrador cuenta sobre el personaje y el lector sabe cosas sobre el personaje que el personaje mismo no lo sabe. Por ejemplo, él o ella, el personaje, está haciendo algo y uno, lector, dice: ay, Dios mío, no hagas eso, ay, no vayas allá, ay, estás muy cerca del precipicio, ay, Dios mío. Uno sufre, el lector sufre y el personaje no sabe, totalmente inconsciente de su paso por el mundo. El narrador lo sabe, el narrador mágico lo sabe y el personaje no lo sabe. Esto es lo que se llama la ironía de la lectura o de la escritura cuando es en la tercera persona. Ahora, hay momentos en que el escritor, si no tiene mucha experiencia, escribe en la tercera persona y de repente pasa a la primera y se olvida. Bueno, ese pasaje es posible, pero no se puede hacer por error, no se puede hacer por desatención. Tiene que ser planeado. Entonces, nosotros nos vamos a mantener en la tercera persona. Después vamos a hablar de cómo puede uno moverse de una persona a la otra. Pasemos ahora a otra perspectiva, que es la primera persona. La primera persona es llamada también el narrador interno. ¿Por qué? Porque cuenta una historia desde su punto de vista personal. Obvia aclarar, y tal vez a ustedes les va a parecer una cosa muy obvia, muy primitiva, muy elemental. Sin embargo, yo la he visto en algunas clases, la he escuchado, digamos. No se puede confundir el yo que cuenta en historia con el yo del autor. No tienen nada que ver, nada. Yo puedo decir, por ejemplo, estoy escribiendo ahora una historia que dice: vine sola. Solo me acompañaron mis 3 lunas rojas. O solo me acompañaron las 3 lunas rojas. Obviamente ustedes lectores saben que no soy yo el personaje, que es un yo inventado. ¿Por qué? Porque aquí no existen 3 lunas rojas. Estoy hablando es una ciencia ficción, ¿sí? Entonces no soy yo. En este caso, el narrador en la primera persona es un narrador que también es protagonista, porque está contando su propia historia.
Pero hay otras maneras de narrar una historia desde la primera persona cuando el yo no es protagonista, es apenas un testigo. Por ejemplo, en la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, él no entra mucho en la historia, él está hablando del asesino, del asesinato, del pueblo, y después dice, bueno, yo escuché esa historia y la leí, un poco justifica. Y eso es lo que el narrador en primera persona debe hacer. Porque recuerden, no tiene la capacidad de entrar en la mente de sus personajes. Entonces, todo lo que sabe o lo que cree que sabe tiene que ser justificado. Por ejemplo, puede decir, bueno, lo leí en el periódico, o lo escuché detrás de la puerta, o tal cosa, sí, lo leí en una carta. Yo, por ejemplo, en mi libro de Los huesitos de mamá, en alguna de las historias soy protagonista, yo protagonista, porque son memorias, ficciones, memorias, a mitad de camino. Pero en otras yo no tengo nada que ver y digo, escuché la historia porque me la contó mi prima. Mi prima la escuchó de su mamá y su mamá, bueno, la supo porque estaba en el velorio de la tía tal y tal y tal. Esas son las estrategias que el narrador en la primera persona debe tener. El de la tercera persona no necesita ninguna estrategia, porque como es Dios omnisciente, lo sabe todo. En este caso del narrador de la primera persona, a diferencia de la tercera, la primera persona tiene todo el derecho del mundo de opinar, de entrar con sus impresiones. Por ejemplo, si fuera un narrador en la tercera persona y dice, la muchacha que limpiaba la casa de Graciela era brasilera. Tenía un carácter dulce y amable, muy distinto a sus vecinos de la Argentina, que son tan agresivos y altaneros. ¡Wow! No, el de la tercera persona no puede decir eso. Pero la primera sí. La primera puede decir que son agresivos y altaneros, bien lo sé. Lo puede decir. Porque es como cuando ustedes están conversando y le cuentan una historia a alguien y pueden entrar con sus opiniones. Es totalmente permisible en la primera persona. Lo que la primera persona no puede hacer es describir la interioridad de sus personajes sin justificarlo, sin explicar cómo es que lo sabe. Pero la historia sí está teñida de sus propias impresiones. Muy bien, hay un narrador que en la primera persona que sí se conjuga con la personalidad del propio autor y es cuando estamos hablando sobre una memoria. En la memoria, el yo que habla es el mismo yo autorial, más o menos, porque puede haber una memoria que es ficticia o a mitad de camino, digamos, entre la ficción y la memoria. Pero, por ejemplo, es mucho más marcado en una autobiografía, donde el autor o la autora habla de sí mismo y va a tratar siempre de respetar los hechos, de ser lo más factual posible, porque es una autobiografía, como la que escribió Obama, por ejemplo, La vida. Pero en general, el yo es un yo inventado. Bueno, hagamos un resumen. La primera persona, en general, puede dividirse en 4 tipos, según lo que yo he observado. Tal vez otros libros digan otra cosa, pero lo que yo he observado es esto. Está el narrador que no participa, que no es protagonista, como por ejemplo Borges. Borges cuenta una historia y dice que la escuchó de tal y cual, y bueno, a él le interesó eso y lo está contando. Está el narrador en la primera persona que está a medio camino entre que es y no es protagonista. Entra a veces, muestra algo, vuelve a salir. Tercero, está el yo que narra, que es el protagonista, está narrando su propia historia. Y finalmente está el yo autobiográfico, que es exactamente lo que es el autor
en sí mismo o sí misma. Hay también una manera de escribir algo teniendo múltiples narradores, ya sea en la tercera persona o en la primera persona. Por ejemplo, no sé si han leído la novela de María de Lourdes, Más allá de la justicia. Ella tiene 4 narradores, creo que son 4, todos narrando en la primera persona. Está dando diferentes perspectivas. Eso es posible, pero es más posible en una novela que en un cuento. En un cuento no hay mucha oportunidad de hacerlo. De cualquier manera, si ustedes lo quieren hacer, tienen que recordar que lo más importante es que quede claro quién está hablando, porque si no saben quién está hablando, tal cual, tal personaje o aquel otro personaje, bien, el juez va a decir, qué confuso, pero ¿qué quiso decir? Pero che, bueno, no va a decir che porque no es argentino. También existe la primera persona del plural, pero eso es más en los libros sagrados. Por ejemplo, la Biblia puede decir en un versículo, nosotros sabemos que la ley es buena si se la usa legítimamente, bla, bla, bla. Nosotros, es como en el inglés se llama the royal we. Pero tampoco eso es algo que nos interesa a nosotros. Solo se los menciono porque existe ese punto de vista. Y también existe la primera persona en el plural, de ellos, pero también eso es un poco más complicado. Vamos a hablar de algo más interesante, que es el pasaje de una perspectiva a la otra. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden empezar una historia que aparentemente está en la tercera persona y de repente aparece un yo. Y ahí el lector se da cuenta de que quien está narrando es una primera persona, pero escucha algo y pasa después a la tercera. Ese movimiento de la primera a la tercera es muy interesante porque el yo se convierte como un cómplice, digamos. Recuerdo siempre al poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que comienza diciendo piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba vanos obeliscos, etc. Y bueno, y Sor Juana continúa contando la historia de ese ente que viaja, que vuela, que va al cielo, que tiene una visión o trata de tener una visión. De repente dice, pero yo digo, ¿cómo? Digo, de repente aparece el yo de Sor Juana. Y más tarde también, digo, entre comas. Y al final del poema, dice, y el sol sale y yo despierta. Ahí nos damos cuenta de que ese ente soñador es la poeta. O por lo menos es su entidad poética, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, lo van a ver si lo analizan bien en 100 años de soledad, cuando al final hay un personaje que nos damos cuenta que es el que lo está contando. Hay otras variaciones, por ejemplo, Don Quijote. Cervantes comienza diciendo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no quiero acordarme, es el yo que está hablando. Pero después ese yo desaparece, no aparece más en toda la historia de Don Quijote. Bueno, Cervantes era un genio y dejó establecidas las normas que seguimos todos los escritores hasta el siglo presente. Estas son sutilezas, pero las quiero mencionar por si ustedes las quieren explorar. Por ejemplo, hay otra que es la perspectiva de la segunda persona. La segunda persona en realidad no es una perspectiva, no es un punto de vista, sino es la audiencia a quien el escritor supuestamente se está dirigiendo. Por ejemplo, pueden escribir una historia y en la página 20, 30, cualquiera, ustedes dicen, y tú no te acuerdas de esta historia porque ni habías nacido.
O pueden decir, te cuento esta historia porque, etcétera. O al final pueden decir, bueno, esta carta está quedando muy larga. Me despido de ti, amigo. Y ahí nos damos cuenta de que es una carta que un yo está escribiendo a un tú. Pero eso no nos damos cuenta al principio. Es otra de esas estrategias que los escritores utilizan para hacer la escritura más interesante. Bien, esto entonces respecto a la voz narrativa. Entonces ustedes ya tienen su historia, ya más o menos saben lo que es lo que quieren escribir, pero tienen que saber quién la va a contar. ¿La va a contar alguien de afuera que está detrás del telón, que conoce todo? ¿O la va a contar un yo, que va a ser un yo inventado, no necesariamente el yo de ustedes como autores, no, es un invento, en general. Ahora, si no es un invento, ya se vuelve un poco más una memoria, ¿verdad? Pero bueno, una vez que eso está establecido, tenemos que pensar en el tiempo verbal. Hacemos una pausa. Muy bien, ahora vamos a hablar del segundo tema importante que nos ocupa hoy y es la determinación del tiempo verbal que vamos a utilizar para nuestra historia. Llamo tiempo verbal al tiempo gramatical, o sea, a hablar en el presente o hablar en el pasado. Ese es el tiempo que no tiene nada que ver con la temporalidad de la historia que ustedes van a trabajar. Puede ser que estén hablando en el presente de algo que ya pasó, o puede ser que estén hablando con un pretérito de algo que va a ocurrir en 20 años o 100 años. Entonces, el tiempo gramatical en general puede ser en el presente o en el pasado. Lo más común es en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos contando una historia y las historias se cuentan en un tiempo pretérito, ¿verdad? La mayoría de los escritores toman este tiempo pasado. Por ejemplo, pongamos las historias de Gabriel García Márquez. Aquí tengo una parte de El amor en tiempo de cóleras que dice, comienza. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa, todavía en penumbras. Aquí se está hablando desde una tercera persona sobre un pasado que puede ser ficticio o puede ser real, eso no importa, pero es la forma más tradicional. Es la forma, por ejemplo, también que usó María de Lourdes Victoria en su libro La Casa de los Secretos. Pero nada impide que usemos un tiempo presente para contar una historia que ya pasó, no importa. El tiempo presente es hermoso porque tiene cierta inmediatez. Y es interesante poder hacer creer al lector de que la cosa está ocurriendo en ese momento. Por eso también se le llama una narración simultánea. Esto lo hice yo en dos historias, en dos novelas. La primera fue El encuentro y la otra en Las aguas del Kalahari. Recuerdo que cuando alguien leyó el manuscrito del encuentro, esa persona me dijo, contar una historia en el presente, ¿pero qué? ¿Estás loca? Y yo, bueno, no, así lo hice y al final fue publicado. Más tarde, pregunté a un amigo qué le había parecido el tiempo verbal, cómo le había caído una historia que está contada de comienzo a final en el tiempo presente. Y me dice,
¿Presente? No sé, bueno, no me di cuenta. Lo leí, pero no percibí que era. Claro, es eso lo que pasa. La gente lee una historia y está dentro de la historia y realmente no se da cuenta si el tiempo es el presente o es el pasado. Eso pasa totalmente desapercibido. Volviendo un poco al pasado, es posible que, aunque nuestra narrativa esté usando ese tiempo verbal, es posible tener algunas escenas en el presente. Por ejemplo, tenemos algún recuerdo, una reminiscencia de algo y queremos traer esa atmósfera al lector y por eso usamos un presente, porque el presente es así tan inmediato, la cosa está ocurriendo. Por ejemplo, yo puedo decir, aquella tarde no fui a clase. Decidí que era un día hermoso y me fui a la playa. El viento sopla suave, la arena está caliente, etcétera, etcétera. Yo puedo describir la escena que tengo en mi recuerdo, la puedo describir en el tiempo presente, pero hay que acordarse de volver al pasado, porque ese es el tiempo que hemos elegido para narrar nuestra historia. Además, este tipo de cosas hay que hacerlas con cuidado, con cierta práctica. Siempre hay que dárselo a otro para que lo lea, a ver si está bien, si no suena raro. No hay que hacer las cosas nomás por el placer de romper convenciones. Hay que hacerlo con cierto arte, diría yo. Muy bien. Así como una historia en el pasado puede hablar de un hecho del futuro en una ciencia ficción, no importa. Por ejemplo, lo hice yo en mi última novela, Los cuentos del soñador. Se desarrolla en el año 2036, pero yo uso el tiempo pretérito como si fuera una historia que ya pasó, pero no importa. De la misma manera, se puede usar el tiempo presente para narrar una historia pero que pasó hace 30.000 años. Por ejemplo, les leo un ejemplo. El cazador larga la lanza y comienza a escarbar con las manos y el palo. Al cabo de un tiempo de bregar, tiene los dedos ensangrentados, pero al fin encuentra el animal en la madriguera. Ya tiene la cena para su familia. Es obvio que estamos hablando de un ser prehistórico. Y no importa, lo puedo narrar en el presente, no tiene ninguna importancia. Por supuesto que en cualquier tiempo verbal que utilicemos, siempre habrá algunas escenas que llamamos de flashback, ¿sí? Las escenas retrospectivas. No importa qué tiempo usemos, siempre va a haber un tiempo antes del tiempo. Por ejemplo, podemos escribir: Mariana piensa, tiempo presente, Mariana piensa, ¿por qué se casó con Raúl? Algo le dice que no fue porque lo amaba, sino porque su padre había dicho que era un buen partido. Eso es simplemente volver al pasado, pero no importa en qué tiempo verbal hayas decidido escribir tu historia. Esas cosas son totalmente permisivas y ustedes seguramente lo hacen intuitivamente. Lo que sí es importante es, si han elegido el tiempo verbal del presente, no hay que deslizarse al pasado sin justificación. Yo he visto algunos escritos donde el autor ha elegido el tiempo presente y de repente se olvida que escribió en el presente y se va al pasado. ¿Por qué? Bueno, porque es un hábito, el hábito de contar una historia, ¿verdad? Se cuenta en el pasado, en general. Y bueno, hay que revisar los tiempos verbales después que hemos terminado nuestra historia. Eso es muy importante. También existe un interesante movimiento entre el pasado y el presente. Esto es muy común en, por ejemplo, una historia del pasado que se está escribiendo. Entonces el autor puede estar diciendo en el tiempo presente, estoy aquí, estoy escribiendo esta historia porque necesito escribirla y bla, bla, bla.
Un ejemplo hermoso de una novela que me ha gustado mucho en este sentido es una novela de Rosa Montero que se llama La historia del rey transparente. Y fíjense cómo comienza esta historia. Dice: soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro, luego regresó la oscuridad. La pluma tiembla en mis dedos en cuanto escribo. O sea, Rosa Montero comienza con el presente porque es la historia narrada en el presente por esta mujer que había sido esclava y ahora ya no lo es, y está contando su historia. Y obviamente cuenta su historia, va al pasado, pero después vuelve al presente en el acto de estar escribiendo. Eso es un movimiento muy bonito, lo pueden hacer ustedes, tal vez es más fácil en una novela, pero es posible hacerlo en un cuento, sí, ¿por qué no? También existe el tiempo futuro. Ahora, no es algo que yo les voy a recomendar hacer, pero se los menciono porque es posible. Por ejemplo, Carlos Fuentes tiene una famosa novela que se llama Aura y está escrita de comienzo a fin en el futuro. Por ejemplo, comienza diciendo: vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo. Y lo mantiene ese tiempo futuro hasta el final, como 100 páginas, y al final dice: hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pelo plateado de consuelo. Es una técnica, nosotros no la vamos a usar porque parece una imitación de Carlos Fuentes. Bueno, todo el mundo está libre de utilizarla, pero es un poquito peligroso porque puede sonar imitación. No sé si a los jueces les va a gustar. El futuro, para aquellos que van a escribir poesía, el futuro es más fácil en una poesía. Primero, que la poesía es un poco más corta y es más manejable. Y después que la poesía tiene licencias poéticas, ¿verdad? Recuerdo un poema de Alfonsina Storni que está todo en el futuro. Habla de la tierra cuando ya no exista más y dice: llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día, y así continúa describiendo en el futuro lo que va a acontecer. Muy bien, entonces ustedes ya están listos para sus historias y van a elegir una combinación. Van a decir, por ejemplo, voy a escribir la historia desde la perspectiva de la tercera persona en el tiempo pasado. Muy bien, es lo más común. Yo hoy día estoy leyendo una novela que es un bestseller del New York Times, en inglés, la leo, se llama Circe. Y Circe era una diosa de la mitología griega y está escrita desde el yo, desde la primera persona, en el pasado. Pueden escribir desde la tercera persona en el presente. ¿Por qué no? Eso es muy posible. Menos común es la primera persona en el presente. Esto es un poquito más audaz porque el yo está contando lo que está sucediendo en ese momento. Ha habido novelas escritas en esta combinación. Creo que es la de Albert Camus, El extranjero. Yo estuve practicando hacerlo en una pequeña historia de ciencia ficción que creo que les leí hace poco un pedacito, pero la primera parte dice: vine sola, como debe ser, tampoco nadie en mi comuna se ofreció a venir conmigo para decir la verdad. Solo las 3 lunas rojas me acompañaron. Una ya se escondió detrás de la Torre del Progreso. Las otras siguen palpitando en el cielo violáceo
de tertio. Los tertianos dicen que sus lunas vibran con el primer y segundo armónico con respecto a su planeta. Yo no les creo. Hasta en eso mienten. Además de ser idiotas, carecen de sentido musical. Como ven, esta historia es una historia de ciencia ficción que va a desarrollarse en el futuro, pero el tiempo verbal es el presente y lo estoy contando yo. Por supuesto, yo ficticio, no soy yo misma. Ahora les voy a dar dos ejercicios. Un ejercicio se trata de reescribir la última frase o las dos últimas oraciones, si quieren, introduciendo la perspectiva de la primera persona. Van a ver la proyección del texto. Más tarde vemos qué es lo que se puede hacer con ello. 5 minutos.
Muy bien, hay varias maneras de hacerlo, por supuesto. Yo puedo leerles lo que se me ocurrió a mí. Primera opción puede ser: Ramón descorrió la cortina y miró hacia afuera. El jardín estaba cubierto de nieve. Limpió el vidrio para desempañarlo. Su cara se hizo visible en el círculo que dejó su mano. Al fin abrió la ventana y llamó a su perro de un silbido. Y entonces me vio. Ahí está la primera persona. Otra opción: Ramón descorrió la cortina y miró hacia afuera. El jardín estaba cubierto de nieve. Limpió el vidrio para desempañarlo. Yo vi su cara en el círculo que dejó su mano. Al fin abrió la ventana y llamó a su perro de un silbido. Otra opción puede ser introduciendo el yo dos veces. Por ejemplo, Ramón descorrió la cortina y miró hacia afuera. El jardín estaba cubierto de nieve. Limpió el vidrio para desempañarlo. Su cara se me hizo visible en el círculo que dejó su mano. Al fin abrió la ventana y llamó a su perro de un silbido. Entonces me vio. Ahí tenemos el yo dos veces. Son ejemplos que ustedes pueden practicar si es que quieren introducir una perspectiva de la primera persona así media inesperada. Ok, pasamos al segundo ejercicio. Aquí este es más fácil. Se trata de elegir una escena en una narrativa que está en el pasado, elegir una escena y ponerla en el tiempo presente. Van a ver ahora la proyección del texto. 5 minutos.
Muy bien, aquí está lo que se me ocurrió que podíamos hacer. El olor que salía de la cocina de repente me trajo una plétora de recuerdos. Eran el tomillo, el clavo de olor, la canela. Me vi transportada a mi niñez, cuando visitaba la casa de mi abuela. Estoy viniendo de la escuela, corro por la galería cubierta de glicinas y entro en la cocina. Mi abuela está preparando un dulce de calabaza. Veo los trozos acaramelados que salen de su olla mágica y se me hace agua a la boca. Muy bien. Esta es una frase que ha sido una oración que ha sido puesta en el presente, pero debemos siempre recordar, si hacemos eso, que tenemos que volver al pasado porque fue el tiempo verbal que hemos elegido para nuestra narrativa. Y eso es todo por hoy. Espero que esto les haya servido para mejorar, para pulir sus historias, para inspirarse de alguna manera. Hasta allá.